en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. El capítulo 23. Para meditar en una historia que ocurrió un día viernes. Desafiante viernes. Lucas capítulo 23. ¿Ya lo encontramos? Ya. Versículos 32. Lucas capítulo 23 y el versículo 32. ¿Lo encontró la iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo. Llevaban también con él a otros dos. Llevaban también con él a otros dos. ¿Y cómo eran esos dos? Y los dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora quiero que me acompañen el versículo 39. Versículo 39 en adelante dice: uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba diciendo, ¿qué cosa le decía a este malhechor? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Versículo 42 dice: y este malhechor dijo a Jesús. ¿Qué cosa dijo a Jesús? Acuérdate de mí. ¿Acuérdate de mí cuándo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Entendido el relato? Amén. Vamos a inclinar el rostro para que en estos minutitos, a través de esta historia conocida, Dios nos hable. Querido Dios, acabamos de leer tu palabra. Es la historia de las tres cruces. Que a través de este suceso ocurrido un día viernes hace 2000 años atrás, que esta antigua historia pueda hablarnos a nosotros hoy y traduce el mensaje para la necesidad de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese viernes de noche, queridos hermanos, hubo tres cruces. Al medio, la de Jesús, nuestro amado Salvador. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús como nuestro amado y suficiente Salvador? Ese día viernes hubo tan solo tres cruces. En el Imperio Romano las cruces eran muy comunes, pero curiosamente ese día viernes, en esa fiesta, en esa tradición religiosa, hubo tan solo tres cruces. Al medio, la de Jesús, nuestro precioso y amado Salvador. A un lado, la humanidad que rechaza la oportunidad. Y al otro lado, la de aquellos que quieren estar con Él en el paraíso.
hizo. Amén. Amén. Queridos hermanos, todos nosotros tendremos que tomar una decisión. En la humanidad, ese día hubo tan solo 3 cruces. Al medio, la de Jesús, nuestro amado Salvador, quien murió con los brazos abiertos para darle una recepción, para recibir con brazos abiertos a todo aquel que cree. Al medio, la cruz de nuestro amado Salvador. A un lado, los que rechazan la preciosa gracia, el regalo de la salvación. Pero al otro lado, los pecadores que con un corazón arrepentido hacen de Jesús su Salvador. Cada uno de nosotros tiene que definir dónde y en qué lugar queremos estar. Quiero aprovechar en esta tarde, porque veo aquí muchos jovencitos y hermanos jóvenes. Este joven había escuchado a Jesús predicar. Este joven había escuchado las enseñanzas de Cristo y su corazón se había conmovido. Este muchacho había escuchado al maestro predicar y su corazón habría sentido calor y ese muchacho se sintió conmovido a seguir las enseñanzas de ese maestro. Pero a ese muchacho le pasó lo que muchas veces nos pasa a nosotros también. Nos olvidamos de Dios. ¿Alguien se ha olvidado de Dios alguna vez? ¿Alguien se ha apartado de los caminos de Dios alguna vez? Ese muchacho había sido tocado por el mensaje del maestro, pero una vez que el maestro se hubo ido, quedaron las semillas. Ese muchacho siguió las enseñanzas del maestro, pero al poco tiempo se olvidó. Y lamentablemente este muchacho se rodeó de un círculo de amigos de los cuales nunca debió haberse rodeado. Y en ese tiempo ese muchacho incursionó una pandilla cuyo jefe de la pandilla, ¿sabe cómo se llamaba? Barrabás. ¿Cómo se llamaba el jefe de la pandilla? Barrabás. Ese muchacho había sentido el llamado del Señor. Ese muchacho se había sentido cautivado por las palabras del maestro, pero se había olvidado del maestro y se hizo de un grupo de amigos que no fueron los mejores amigos. Y el jefe de esa pandilla se llamaba Barrabás. Oh, queridos hermanos, hay personas que mueren de manera anticipada. Quiero invitarlos a leer en sus Biblias Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. A mí me impresionó este texto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 7, 17. Los jovencitos, los jóvenes, os invito a leer este pasaje. Dice la Escritura, Eclesiastés 7, 17, ¿ya lo encontró la iglesia? Dice la Escritura, no quieras hacer mucho, ¿mucho qué? Mal. No quieras hacer mucho mal. No seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Oh, queridos hermanos, hay muchos jovencitos, hay muchos jóvenes adolescentes que han muerto antes de tiempo. Han muerto antes de tiempo por decisiones equivocadas. Han muerto antes de tiempo por tomar hábitos inapropiados. Han muerto antes de tiempo por rodearse con personas que no ayudaron, que no contribuyeron a su formación. Y este joven que venía de un hogar de fe,
de una madre que le enseñó la fe, de una madre que llevó a este muchacho a escuchar las lecciones de ese maestro. Lamentablemente este muchacho en los días de su juventud se apartó de la enseñanza de su padre, se juntó con algunos amigotes y lamentablemente este muchacho tuvo que morir antes de tiempo. Ahora entiendo las palabras de el Proverbio capítulo 14, versículo 12, que dice así: hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin, ¿cómo es? De muerte. Su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. Y esta es la paradoja de la vida. Este muchacho, que era el muchacho ingenuo, el muchacho de los mandados, el muchacho de la pandilla, ese muchacho fue tomado prisionero y fue condenado a muerte. ¿Y cómo se llamaba el jefe de la pandilla? Barrabás. Barrabás. ¿Y qué pasó con Barrabás? Salvo. ¿Qué pasó con Barrabás? Lo soltaron. A Barrabás, al jefe de la pandilla, lo dejaron libre. Y este muchacho, que no era el más malo de todos, pagó el precio de la novatada, pagó el precio de la ingenuidad y tuvo que morir clavado en la cruz. Crucificado. Yo quiero desafiar aquí a los jóvenes y a los hermanos jóvenes que están aquí a leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro pertinente para nosotros hoy. Es un libro de un viejo que sufrió mucho y ese viejo le dio un legado a la juventud para que la juventud no tenga los mismos dolores que ese viejo que fue un gran rey, pero que tuvo grandes dolores. Ese rey llamado Salomón escribió el libro de Eclesiastés y de Proverbios para evitarle a la juventud dolores innecesarios. Y el libro de Proverbios tiene una mística. A veces nuestros hijos criados en la iglesia son tan buenitos. ¿Conocen muchachos bonitos en la iglesia, no es cierto? A veces en nuestra iglesia tenemos muchachos tan buenitos, pero a veces los muchachos son tan buenitos que llegan a ser ingenuos. Y cuando hay una persona que es muy ingenua, es un candidato para ser engañado en este mundo que a veces funciona como una selva donde el más vivo, donde el más fuerte se come al débil. Así que Salomón escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés para que sus hijos, muchos que eran ingenuos, Salomón quería enseñar a sus hijos: hijo, no es bueno ser tan ingenuo, porque si usted es muy ingenuo, usted va a ser víctima de muchos engaños. Pero también Salomón quería no solo hablarle a los ingenuos, Salomón también quería hablarle a esos jóvenes que son osados, a esos jóvenes que creen que a mí nunca me va a pasar. No, pastor, no se preocupe por mí, a mí nunca me va a pasar. Mamá, no te preocupes por mí, no seas tan escandalosa, no seas tan dramática. Eso nunca me va a pasar. Así que el libro de Proverbios y Eclesiastés es un libro para llamarnos a la prudencia, al balance, para traer a esos ingenuos y hacerlos a esos muchachos más despiertos, para que no se dejen engañar. Traer a los ingenuos a la prudencia y traer a los osados, a los arriesgados, a la prudencia. Ese muchacho había sido muy ingenuo y se dejó engañar. Y la paradoja de la vida es que el jefe de la pandilla, que también había sido condenado a muerte, quedó libre. Y él, que era un muchacho que no era tan malo como Barrabás, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Oh, queridos hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos padres y quisiéramos encomendar a nuestros hijos al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos decirle: Señor, ayúdame con mi hijo, tengo un hijo tan lindo, una hija tan linda, pero no quisiera que mi hijo sea tan ingenuo que cualquiera lo engañe, le engañe? Necesitamos abrir con esa honestidad de la Escritura, la palabra de Dios, para que esos niños buenitos sigan siendo puros, íntegros para Dios, pero tengan el lóbulo frontal, la corteza del cerebro tan desarrollada que puedan darse cuenta cuando están siendo víctimas de un engaño, de un maltrato y de un abuso. ¿Cuántos queremos pedirle eso? Amén. Amén.
Pero también quisiéramos pedirle sabiduría al Señor, porque a veces tenemos hijos imprudentes, hijos temerarios, hijos que han llegado en la etapa de la adolescencia donde creen que todo se lo pueden y que todo lo pueden lograr. Y a veces en esa etapa complicada nos cuesta poner límites a nuestros hijos. ¿Cuántos quisiéramos pedirle ayuda al Señor? Amén. Queridos hermanos, este muchacho es el testimonio vivo de la importancia de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Ese muchacho está muriendo antes de tiempo. Ese muchacho debería haberle dado a su padre hijos. Ese muchacho debería haberle dado a su padre nietos. Ese muchacho debería haberle dado a su madre y a su padre grandes alegrías. Pero lamentablemente esos padres están viendo cómo la cadena de la vida se rompe. En la vida natural, en este mundo de pecado, somos los hijos que tenemos que enterrar ¿a quién? A los padres. A los padres. Somos los hijos los que deberíamos enterrar a eso. Eso ya es doloroso. Pero cuando esta cadena se rompe y son los padres los que tienen que enterrar al hijo, el dolor se hace mucho más grande. Ahí estaba este muchacho. Ese muchacho pasa por distintas emociones, está clavado en la cruz del Calvario y se hace tantas preguntas que pasan desde el arrepentimiento, un corazón quebrantado, la rabia y las preguntas. Pero la providencia le dio a este muchacho una tremenda oportunidad. ¿Sabe cuál fue la oportunidad de este muchacho? Que increíblemente ese muchacho que antes había escuchado las lecciones del Evangelio, ese muchacho que había escuchado la palabra del Señor, ese muchacho que había escuchado a Jesús predicar y se había conmovido con su mensaje, pero luego se había apartado y se había olvidado, la vida y la providencia le dio una increíble oportunidad. ¿Sabe dónde estaba crucificado este muchacho? Al lado del maestro que había cautivado su corazón. ¿Usted está entendiendo? Ese muchacho está a punto de morir y curiosamente mira a su alrededor, mira a su lado y se da cuenta que a su lado está Jesús, nuestro precioso y maravilloso Salvador. Él ya había perdido la oportunidad. Él había escuchado el mensaje y se había apartado de la palabra, pero ahora que está a punto de morir, decidió tomar la decisión más importante de los pocos minutos de su existencia que le quedan. Amén. Y ahí está este muchacho mirando a su lado y contempla a Jesús. Y a mí me encanta Jesús. Porque Jesús está siendo víctima de bullying, víctima de maltrato, víctima de abuso. ¿Y sabe lo que hace el maestro? Guarda silencio. ¿Qué es lo que hace el maestro? El maestro guarda silencio. Si usted hubiese sido Jesús y usted fuese el que estuviese clavado en la cruz del Calvario, ¿cómo miraríamos a los verdugos? ¿Cómo miraríamos a la gente que nos maltrata? ¿Cómo miraríamos a los que nos están haciendo bullying y nos ridiculizan? ¿Cómo miraríamos a los que destrozaron nuestra espalda? Si yo hubiese sido Jesús, seguramente miraría con rabia, con ira, con desdén y con un profundo espíritu de venganza. ¿Hay alguien que en su honestidad cree que si estuviese clavado en la cruz le pasaría eso también? Pero ¿sabe cómo mira Jesús? Jesús guarda silencio. Y cuando ese muchacho ve a Jesús guardar silencio, ese muchacho se conmueve porque ese muchacho en muchas ocasiones no controló su lengua. En muchas ocasiones causó dolor, en muchas situaciones causó tristeza, porque no pudo controlar su lengua. Y se sorprende de que a su lado Jesús es capaz de guardar silencio. Pero no solo Jesús guarda silencio. Luego que después de mucho silencio, Jesús hizo una declaración que lo asombró. Padre,
¿Qué dijo? Padre, Con todos sus dolores, con todas sus angustias, Jesús clavado en la cruz, con toda esa corona de espinas y completamente desnudo, porque la tradición nos ha presentado a Jesús clavado en la cruz con un pañito, pero así no fue. Jesús estaba completamente desnudo. Y en medio de toda esa humillación y esa vergüenza y esos dolores, Jesús hizo una oración que conmovió a este muchacho. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, queridos hermanos, ese muchacho se conmueve y sigue escuchando a Jesús, y ese muchacho escucha a Jesús porque ese Salvador que está clavado en la cruz del Calvario, que está sufriendo allí de manera increíble, Jesús allí en la cruz del Calvario intercede por quienes lo han maltratado tanto. Y luego Jesús miró ahí abajo, ¿y sabe quién estaba ahí abajo? Su madre. ¿Sabe lo que dijo? Y al lado de su madre está el discípulo más joven que Jesús tenía, Juan. Y entonces Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Amén. Este muchacho, cuando observa estos gestos de Jesús, estas palabras de Jesús, se conmueve, porque Jesús no solo es un buen maestro religioso, Jesús no es solo un buen líder espiritual, Jesús es un buen hijo. Amén. Porque si hay algo que tenemos que aprender, queridos hermanos, es que la fe hay que aprender a vivirla en el hogar. Jesús no es solo un elocuente hombre mientras predica. Jesús no es un líder espiritual mientras le pasan el micrófono para que exhorte la palabra. Jesús no solo es elocuente mientras predica, pero Jesús tiene una vida coherente en su círculo más íntimo. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos quisiéramos pedirle al Señor que nos ayude a vivir la fe y la religión en la iglesia más pequeña, en ese círculo más íntimo que es el círculo de la familia? Allí hay que aprender a vivir la fe, allí hay que experimentar el amor, ahí hay que experimentar la compasión, ahí hay que levantar esa experiencia de levantar a los caídos, ahí hay que arrepentirse, ahí en ese círculo más pequeño hay que experimentar el perdón, la gracia y la misericordia. Amén. Así que ahí se encuentra este muchacho asombrado, porque Jesús no solo es un buen maestro, Jesús es también un buen hijo. Y hago mi llamado y mi apelo en esta. Si usted tiene a su madre con vida, muéstrele el amor en vida. Si usted tiene a su madre con vida, la tiene lejos todavía, hágale una llamadita y alégrele la vida a esa viejita. Si hay un tiempo para regalar flores, es ahora que las personas están vivas. Amén. No cuando han bajado a la tumba. Los regalos, las alegrías, las muestras de amor, las experiencias de perdón deben vivirse ahora que las personas están vivas. Amén. Amén. Oh, queridos hermanos, ahí está este muchacho, recibiendo lecciones de Jesús. Y aunque Jesús ahora no puede operar ningún asombroso milagro, porque antes trabajó, hizo que los muertos resuciten, que los enfermos se sanen, hizo que la tormenta se aquiete, ahora Jesús no hace ningún milagro extraordinario, pero hizo el más grande milagro que Dios puede hacer a favor de un ser humano, que es la transformación y la salvación de un individuo. Y yo alabo el nombre del Señor, porque ahí está Jesús, todo quebrantado. Está en el momento más duro de su vida, en el momento más crítico de su existencia. Y entonces, ese muchacho hace una increíble declaración de fe. Acuérdate de mí. ¿Qué cosa le dijo?
acuérdate de mí cuando vengas Tu reino. en tu reino. Ese ladronzuelo tuvo más fe que los propios discípulos. Escuche bien esto. Ese ladronzuelo tuvo más fe que los propios discípulos de Jesús. Porque ahí está Jesús, humillado, maltratado como varón de dolores, completamente desnudo. Los discípulos con una tremenda sensación de fracaso. Si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Todopoderoso, ¿por qué permite tanto maltrato sobre sí? Para los discípulos la cruz era un horrendo fracaso. Pero para este ladronzuelo, Jesús, colgado en la cruz del Calvario, era el Salvador del mundo. Así que este ladronzuelo le dice con los ojos de la fe a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que ahora no estás pasando el mejor momento, yo sé que ahora no le estás pasando bien, pero sé que este tormento pasará. Sé que después de la cruz habrá resurrección. Sé que después de la cruz ascenderás a los cielos. Y sé que algún día volverás Amén. en gloria y majestad Amén. para ponerle fin al imperio y al dominio de la muerte. Ese ladronzuelo puso toda su fe en que el que estaba crucificado a su lado, aunque le estaba pasando muy mal y de manera muy vergonzosa, ese ladronzuelo creyó que el que estaba a su lado era el Salvador del mundo. Amén. Oh, queridos hermanos. Amén. Ahora puedo entender las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Justamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese muchacho había desperdiciado la oportunidad que tuvo, pero no desperdició la última oportunidad que el cielo y la providencia le puso. Y él le dijo al Señor, que estaba en su peor momento: acuérdate de mí. Hermanos, en el Antiguo Testamento hubo otro personaje que también ocupó estas palabras. Era un muchacho ya poniéndose el sol, está acabando el día viernes, está entrando el día sábado, y este ladronzuelo está entrando al reposo del alma. Este ladronzuelo que recibió la certeza y la seguridad de que él sería salvo, es la más grande evidencia que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Amén. Y no por obras, para que nadie se vanagloríe. Así que ese muchacho aprovechó la oportunidad que el cielo le dio y le entregó su vida al Señor. Amén. Yo cierro mi mensaje antes de invitar a Ever a cantar, diciéndole que lo que está pasando con este muchacho alegran en gran medida el corazón sufriente de Jesús. El corazón de Jesús se alegra tanto porque aunque sus discípulos lo han abandonado, por lo menos hay uno. ¿Cuántos hay? Uno. Por lo menos hay uno que ha entendido que aunque Jesús está en el peor momento, ese peor momento desde la perspectiva de los hombres es el momento de mayor gloria. Amén. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, desde la perspectiva humana, un gran fracaso, una tremenda vergüenza. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. En la cruz del Calvario, el enemigo era un enemigo vencido. Así es. Y ahí, estando Jesús en la cruz del Calvario, en medio de sus dolores y tristezas, este ladronzuelo le alegra el corazón. Porque por lo menos hay uno. Por lo menos hay uno
que creen. que ha aceptado la gracia Amén. maravillosa del Señor. Amén. Ahora puede entender las palabras de Apocalipsis capítulo 13 que dicen así: bienaventurados de aquí en Los adelante que mueren. los muertos que mueren en el Señor. Amén. Ese día viernes hubo tan solo, ¿cuántas cruces? 3. 3 cruces. Al medio, la de Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. A un lado, como el otro ladronzuelo, los que lo rechazan. Pero al otro lado, los que aceptan la oportunidad de Dios. Yo- Después de haber cruzado el valle de las lágrimas, después que la tormenta mi barca naufragó, después de caminar sin rumbo, sin control, hasta aquí me trajo Dios. Con mi alma hecha a pedazos solo me encontraba. El túnel era oscuro y no podía mirar. De pronto oí una voz que suavemente hablaba: levántate, yo soy tu Dios, contigo voy y conmigo vencerás. Levántate y aférrate a mis promesas. Doblega tus rodillas, ya no te detengas. Este momento yo he esperado, cuánto yo he anhelado hacerte feliz. Y ahora que estás a mi lado, hijo amado, nunca te dejaré ir. Contigo yo he peleado todas tus tristezas. Siempre voy a tu lado aunque no lo veas. Dame tu corazón herido, mira en mis caminos, yo te salvaré. Cree en mí, que yo soy tu Dios. Hoy puedo con certeza viva expresar mi libertad, pues ya no soy esclavo del pecado para nunca más. Mis cargas le entregué a Jesucristo sin pensar, y su gozo me ha llenado de su paz. Levántate y aférrate a mis promesas. Doblega tus rodillas, ya no te detengas. Este momento yo he esperado, cuánto yo he anhelado hacerte feliz. Y ahora que estás a mi lado, hijo amado, nunca te dejaré ir. Contigo yo he peleado todas tus tristezas. Siempre voy a tu lado aunque no lo veas. Dame tu corazón herido, mira en mis caminos, yo te salvaré. Cree en mí, que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, cree en mí, cree en mí, yo soy tu Dios, cree en mí.
gracias por habernos traído a tu casa. Amén. Hemos gozado de la comida de Bolivia, pero también te damos gracias por Jesús, nuestro precioso y nuestro amante Salvador. Amén. Por esa cruz que fue levantada en el medio, donde el Hijo de Dios murió con los brazos abiertos para darle una posibilidad de salvación a todos. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión. A un lado los que rechazan y al otro lado los que a pesar de sus delitos y pecados te aceptan. Que todas las familias aquí presentes podamos echar suerte con Dios y enfrentar lo que tengamos que enfrentar, lo que nos toque, con la certeza de que Dios se ha acordado de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Amén. Amén. Amén.